Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Y vamos avanzando un poco más en el estudio acerca de los dones, aun cuando el tema principal es el andar cristiano, el andar digno del creyente. Pablo se ha enfocado en los dones como un medio para explicar lo que es la unidad dentro de la iglesia. Vamos a ver ahora versículos del 11 al 16. Del 11 al 16 vamos a ver ahora bajo el subtema la unidad en el crecimiento. Y con esto vamos a observar cuál es la utilidad de los dones. Hasta ahora hemos visto que el andar cristiano, con el cual el apóstol Pablo le llama el ser dignos del llamamiento, Pablo ha enfatizado lo que es la unidad. Y hemos visto la unidad en estos días pasados, estas semanas pasadas. Hemos visto en varios temas la unidad del Espíritu, cuál es la unidad del Espíritu, la que provoca para que los creyentes puedan tratarse conforme a la manera del llamado o de la dignidad del llamado. Es decir, los creyentes debemos comportarnos, como dice, soportándonos unos a otros, mostrando, manifestando la humildad unos para con nosotros. Esa es la unidad del Espíritu, la que provoca en nosotros. Hemos visto la unidad doctrinal. Ya vimos que la iglesia debe mantener una unidad doctrinal, un solo espíritu, un solo bautismo, una fe, un Padre, un Dios y Señor de todos, la unidad doctrinal. Y la semana pasada vimos la unidad en la diversidad de los dones y ahí establecimos cuál era la razón de nuestros dones, por qué tenemos esos dones. Y ya establecimos en esta parte cuán importante, hermanos, es que entendamos que los dones son regalos del Señor, pero no un regalo así disfrazado de manera como diciendo a cualquiera le mando estos dones y le cae a quien quiera y cualquiera lo recibe. No, una manera muy especial en los dones, precisamente el hecho del cuál es el crecimiento, el motivo de esos dones. Ya lo vimos la semana pasada. Escudriñamos que Jesucristo resucitado ascendió victorioso y dio dones a los hombres. Ahora, nosotros sabemos que la iglesia es comparada por Pablo como un cuerpo. En otras maneras, en sus cartas también, el apóstol Pablo lo compara con otras figuras, pero aquí el apóstol Pablo utiliza la figura del cuerpo para hablar de la unidad que debe existir. Ahora recuerden, hemos visto la unidad del espíritu, la unidad doctrinal, la unidad en la diversidad de dones y hoy vamos a ver la unidad en el crecimiento. La unidad en el crecimiento. Mantenga esto en su mente y en su corazón porque al hablar acerca de la unidad en crecimiento tenemos que tener en mente lo que el apóstol Pablo utiliza ahora como una figura, como una comparación de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, lo hemos venido viendo anteriormente. El apóstol Pablo, aunque usa otras figuras para la iglesia, aquí en Efesios utiliza la figura del cuerpo. Y en este sentido, nos habla de la unidad que debe existir. Si hablamos de un cuerpo, estamos hablando de unidad. Es decir, mi mano no puede estar separada de mí, ni mi pie. Cuando hablamos de un cuerpo en sí mismo, por definición, diríamos, o inherentemente, cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de unidad. Ninguna parte de nuestro cuerpo está separada. Ahora, si está separada, no tiene vida. Yo puedo tener una mano separada de mí, pero eso quiere decir que mi mano ya no tiene vida, ¿verdad? Ya está fuera de mí. Cualquier parte de mi cuerpo que está separado del cuerpo ya no tiene vida. Por lo tanto, al hablar de cuerpo, estamos hablando prácticamente de unidad. Y el apóstol Pablo usa esta figura del cuerpo para
a hablarnos una vez más de la unidad, pero ahora la unidad que Pablo va a hablarnos es la unidad en el crecimiento. Y esta unidad en el crecimiento nos indica que los miembros se necesitan unos a otros y que la actividad propia de cada miembro es indispensable dentro del cuerpo. Y para ello son necesarios los dones, porque si hablamos de la actividad del cuerpo, de cada parte del cuerpo que Pablo está usando como una figura para hablar de la iglesia, entonces quiere decir que cada miembro del cuerpo tiene una utilidad, tiene una actividad, y esa utilidad y actividad se la dan precisamente los dones, ya que la actividad de cada miembro es referente al uso de cada don que el Señor nos ha dado. Así que yo no puedo estar en una iglesia unida, hermanos, si la verdadera unidad, yo como miembro de una iglesia, va en función de qué actividad yo desarrollo ahí, cuál es mi función como miembro. Pensar, hermanos, que yo voy a la iglesia y solamente soy un mero asistente, bueno, sí, eres un mero asistente, será así nada más, pero no eres un miembro, porque el miembro tiene una función. Ahora, ¿quién le da esa función al miembro? El don que tiene. El don que recibió le da esa función. Así que los dones le dan la actividad al miembro y se vincula a todo el cuerpo. Ahora, una vez más, hablar del cuerpo es hablar de unidad, porque ningún miembro del cuerpo, mi mano, mi pie o cualquier cosa de mi cuerpo no puede estar separada de mi cuerpo, porque es entendible, hermanos, que la figura del cuerpo habla de unidad. Y esa unidad de cada miembro está en relación con la actividad que cada miembro desarrolla. Porque si tú eres un miembro de la iglesia, entonces desarrollas función. No se puede hablar, hermanos, de membresía en la iglesia sin entender. Y algunos pensamos, hermanos, en membresía de la iglesia, pensamos en función de derechos y obligaciones. Así se entiende en la mayoría de las iglesias. Es un miembro de la iglesia, bueno, tienes derechos, tienes obligaciones. Pero hermanos, hablar de membresía es mucho más allá que todo eso. Está en función de un aspecto espiritual. Dios te ha dotado de un don. Y por lo tanto ese don cumple una actividad, una acción en ti. La semana pasada hicimos un poco de énfasis en todo esto. Bueno, hasta aquí no hay problema, hermanos, en entender esta verdad. Espero que no, ¿verdad? Cada miembro tiene una función. Y esa función lo vincula al cuerpo. Si una parte de mi cuerpo no funciona, entonces hay un problema, ¿verdad? Hay un problema con ese miembro. Así que hasta aquí no hay ningún problema, hermanos, en entender esta verdad. Pero como veremos en esta noche, Pablo va a hablar del pragmatismo de los dones, es decir, lo utilitario y lo práctico que son esos regalos que el Cristo victorioso nos dio al ascender. ¿Cuál es la utilidad y el propósito? Y que todo eso va a ayudar al crecimiento del cuerpo. Si cada miembro, hermanos, de nuestra iglesia entiende cuál es su don y cuál es su función dentro del cuerpo, entonces necesariamente el cuerpo va a comenzar a crecer como resultado. Pero ¿qué pasa, hermanos, si un miembro del cuerpo no crece? ¿Qué sucede si un miembro del cuerpo no está creciendo? Aquí, entonces, siguiendo la analogía de Pablo, hay un pequeño problema de visualización, no de doctrina, sino más bien de comprender bien la figura del cuerpo a la cual Pablo está aludiendo. Y lo hago mediante una pregunta, este problema, y les quiero decir, ¿verdad? Todos los miembros, les pregunto a ustedes, ¿todos los miembros del cuerpo crecen de la misma manera y al mismo tiempo, hermanos? Todos los miembros, hablo del cuerpo humano, todos los miembros del cuerpo crecen de la misma manera y al mismo tiempo, hermanos. No, obviamente no, pero si decimos que deben crecer en armonía con el cuerpo, todos los miembros del cuerpo deben crecer en armonía con el cuerpo, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si un miembro de mi cuerpo no crece en armonía con mi cuerpo? ¿Tenemos un cuerpo?
deforme. Si una parte del cuerpo no crece en armonía con el cuerpo, tenemos un cuerpo deforme. Así que entonces, hermanos, si es así, el cuerpo está sano. Si crece bien en armonía, si mi mano y mis dedos crecen en armonía con las demás partes del cuerpo, si mi cabeza crece en armonía con la demás parte del cuerpo, si todo mi cuerpo comienza a crecer en armonía, de acuerdo a la morfología que cada uno tiene, ¿verdad? De acuerdo a cada esa forma, si una parte de mi cuerpo comienza a crecer en armonía, mi cuerpo está sano. Pero si una parte del cuerpo no crece en armonía con el cuerpo, entonces tenemos un cuerpo deforme. Y si esto sucede, hermanos, diríamos ahora con la iglesia, es factible, es posible que un miembro de nuestro cuerpo, que es la iglesia, ya no me hablo del cuerpo humano, sino de la iglesia, no crece igual que los demás miembros. ¿Es posible, hermanos, que tengamos un cuerpo deforme de la iglesia? ¿Es posible, hermanos? Bueno, no solo es posible, sino que creo que eso sucede en muchas iglesias y en la nuestra incluso. Así que, ¿es posible que haya iglesias con cuerpos deformes? Sí, sí creo, hermanos, que hay iglesias con cuerpos deformes. Y estoy hablando de la iglesia local, no estoy hablando de la iglesia institucional, no hablo de la iglesia compuesta de todos los creyentes en todo el mundo, no me refiero a la iglesia en ese término, me refiero a la iglesia local. ¿Es posible que haya iglesias locales como cuerpos deformes? No solamente es posible, creo que sí los hay. Ahora, una pregunta más. ¿Es posible que nuestra iglesia aquí, hermanos, nuestra iglesia bautista juarense, esté creciendo como un cuerpo deforme? ¿Es posible? Ahora, la respuesta, te voy a decir algo, hermano, la respuesta no es la evaluación de nosotros para con los demás. La respuesta cada uno de ustedes la tiene, porque, hermano, si tú eres un miembro de la iglesia y tú tienes un don y estás vinculado al cuerpo y tú no estás ejerciendo ese don, entonces tú eres un miembro que no está creciendo en armonía con la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene un cuerpo deforme. Sí tiene un cuerpo deforme. Por eso la pregunta es que analices y pienses en este punto. Si tú eres un miembro de la iglesia y no estás creciendo de acuerdo al don que Dios te dio en armonía con la iglesia, entonces tendrás que responder si nuestra iglesia tiene un cuerpo deforme, porque yo no estoy creciendo en armonía con la iglesia. Ahora, Pablo lo que presenta aquí, hermanos, es la forma en que el cuerpo puede crecer en armonía. En estos pasajes que vamos a leer, versículos 11 al 16, y vamos a leer de una vez, ¿verdad?, para que podamos saber exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo está refiriendo en este pasaje respecto al crecimiento en armonía de todo el cuerpo. Al 16. Mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sigan ustedes. A fin de perfeccionar el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, de entrada, hermanos, en la simple vista y lectura, hay dos factores que hacen que el crecimiento del cuerpo sea sano. ¿Cuáles? En primer lugar, nos menciona, ¿vas a cambiar las pilas? Que creo que hay un problema con las.
¿Ya se escucha? Sí está. Entonces, al leer estos pasajes, hermanos, vemos de manera así muy inmediata que hay dos factores que hacen que el cuerpo crezca de manera sana. Primero, dice el versículo 5, sino siguiendo la verdad en amor, perdón, 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, si el cuerpo crece igual de la misma manera que la cabeza, que es Cristo, entonces el cuerpo es sano, porque está creciendo de acuerdo a la cabeza. Así que el parámetro de crecimiento no son las manos, no son los pies, no, el parámetro de crecimiento es la cabeza. Si todos vamos ahí en función y en medida a la estatura de lo que es la cabeza, que es Cristo, entonces el cuerpo está creciendo de manera sana. Ese es el primer indicio o el primer, digamos, elemento de crecimiento sano, que crezcamos de acuerdo a la cabeza. Pero el segundo elemento de crecimiento sano, ¿cuál es? Versículo 16, que todos los miembros se vinculen en su actividad que hacen, de acuerdo al don que recibieron, y entonces crece el cuerpo en armonía, bien unido entre sí, de manera sana. Son dos elementos: seguir la cabeza, seguir el crecimiento de la cabeza, y segundo, vincularnos como miembros en la actividad propia de cada miembro y crecer de manera armoniosa. Ahora, este pasaje, hermanos, nos presenta la imagen del cuerpo que está implicado aquí como un cuerpo saludable y armonioso. Por eso Pablo escribe que el cuerpo está bien concertado y unido en el versículo 16. Y por eso el título de nuestra enseñanza ahora, hermanos, los dones, su utilidad es para ayudarnos a crecer en unidad. No se puede crecer uno por un lado más y el otro no. Pero si los dones que Dios nos dio y nos regaló, hermanos, se vinculan unos con otros, todos crecemos de la misma manera. Pero si alguien está creciendo más y otro no crece porque no usa sus dones, entonces el cuerpo está deforme. Así que el ideal es que cada miembro funcione según la medida que le fue dada. Y eso refleja el crecimiento proporcional y una madurez, y habla de un cuerpo saludable y armonioso. También este pasaje nos habla de la posibilidad de que un cuerpo pueda estar deforme y se presentan, si algunos miembros crecen y otros no, el cuerpo se desarrolla de forma desproporcionada. Si esto pasa, una iglesia donde solamente los líderes ejercen el ministerio, una iglesia donde solamente algunos ejercen el ministerio, mientras la mayoría no crece, resulta en un cuerpo deforme. Así que, hermanos, sí hay iglesias deformes, porque hay iglesias donde solamente los líderes, los pastores o los maestros solamente desarrollan el ministerio y los demás no lo hacen. Entonces el cuerpo está deforme. Una iglesia donde solamente los líderes ejercen el ministerio hacen que el cuerpo sea deforme. Y luego tenemos también las causas de la deformidad espiritual, hablando de manera muy general en este pasaje. Es decir, hay una falta de edificación mutua. No nos estamos edificando mutuamente con los dones que Dios nos ha dado para nuestro beneficio. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice a este respecto: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, ciertamente para tu propio provecho, pero también para el otro que está vinculado a ti. También otra causa de la deformidad espiritual es la inmadurez persistente. Hay creyentes que permanecen como niños fluctuantes una y otra vez. En el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y hay otra causa más de deformidad espiritual, y es la doctrina superficial o la doctrina falsa, que impide que el crecimiento sea uniforme. El alimento, por así decirlo, hermanos, del cuerpo va a ser la doctrina, de lo que nos nutrimos. La doctrina, si la doctrina no es correcta, no es adecuada, crecemos de manera muy superficial. Ahora, se puede, como hoy sucede, ¿verdad?, con mucha comida chatarra, se puede engordar, pero no estamos alimentándonos bien, ¿verdad? Entonces, incluso hasta tenemos la idea de que si somos gorditos está bien sano. No sé, ¿han escuchado esa forma de expresar, ¿verdad? Si usted ve a un niño gordito, le dicen, está bien sano, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado o no? Y si lo ven así todo flaquito, algo tiene, ¿verdad? Está débil. Pero está enfermo. Pero eso no necesariamente es verdad, ¿verdad? No necesariamente. Así que, hermanos, la nutrición del cuerpo puede ser superficial y falsa y engordarnos, pero no necesariamente estamos nutridos.
Y también, hermanos, nos dice el versículo 16 que el amor es un vínculo. Así que la falta de edificación, la inmadurez persistente de creyentes que son niños, la doctrina superficial y falsa y la falta de amor no hace que se crezca de manera uniforme el cuerpo. Ahora, ¿cuál es entonces la forma que Dios proporcionó? ¿Cuál es la solución que Dios proporcionó para que el cuerpo creciera uniforme y armoniosamente? ¿Cuál es esa forma que el Señor ha provisto? Esto lo encontramos en el versículo 11. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. Esta es la manera como Dios quiere y diseñó, la manera como Dios diseñó para que el cuerpo crezca en armonía. Crezca plenamente, hermanos, vaya creciendo, pero crezca armoniosamente. Ven el versículo 11, por favor, hermano. 11, leámoslo. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Ahora, Dios ha diseñado que su iglesia, su cuerpo, crezca de manera armoniosa y pueda crecer como es debido con esta manera que Dios diseñó. Él constituyó, Él puso funciones dentro de la iglesia a hombres con ciertos dones para que pudieran funcionar de esta manera y pudieran llevar al cuerpo a ese crecimiento. Así que el Señor ha permitido la manera como Él ha permitido para que el cuerpo no crezca deforme, es constituir dentro de su iglesia apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque enseguida dice a fin de perfeccionar a los santos para que lleguen a la unidad de la fe, para que ya no sean niños fluctuantes, para que crezcan en la verdad, en el amor, en el Señor, etcétera. Entonces, ¿por qué Dios puso estas personas o estas funciones dentro de la iglesia? Para que el cuerpo crezca de manera uniforme. Así que este versículo es muy revelador y podemos decir de manera sencilla que este texto nos muestra, hermanos, primero, que hay unidad y diversidad en el ministerio. Es decir, en una iglesia no solamente se puede o se necesita a un pastor. ¿Qué más se necesita, hermanos, en una iglesia? ¿Qué dice ahí? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahora, pastores y maestros es la misma persona. Aquí hay que entender esta parte, ¿verdad? Ya lo he explicado quizás en otras ocasiones, pero aquí la palabra pastores y maestros está vinculada precisamente como una sola persona. No es que haya pastores y maestros, sino que pastor y maestro es exactamente lo mismo. Dentro de la gramática griega, así está vinculado, pastor, maestro. En realidad se le puso aquí porque no hay una forma en el griego de poder, o en español de poder diferenciar lo que sería un pastor maestro, pero se puso pastor y maestro como la misma persona, está vinculándose ahí mismo. Bueno, en realidad, hermanos, en la iglesia se necesita unidad y diversidad en el ministerio. El texto destaca que los roles no solamente son jerárquicos, no son jerárquicos ni tampoco ni vacíos, son dones funcionales dados por Cristo para edificar a la iglesia. Ahora, en segundo lugar, también este texto nos habla de complementariedad, es decir, aunque existen diferencias entre los cargos, todos apuntan a un solo propósito. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? No nos perdamos del texto, hermanos, ¿verdad? Si ya se perdieron conmigo lo que estoy diciendo, no se pierda del texto. Ahí el texto lo dice. Dios puso eso para qué, a fin de qué. Entonces, todos apuntan a esto, a la edificación de la iglesia. Todos apuntan a la edificación y madurez del cuerpo de Cristo. El apóstol, el pastor, el evangelista, el profeta, todos como fueron mencionados aquí, apuntan a la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles establecían iglesias, los evangelistas ganaban creyentes, los profetas entregaban la revelación para el perfeccionamiento de los santos espiritual y los pastores mantenían a ese cuerpo ahí nutrido. Ahora, este texto también nos habla de autoridad espiritual. El texto habla de autoridad espiritual, hermanos. Es decir, las personas que Dios ha puesto en la iglesia no es simplemente porque a alguien se le ocurrió o quiso o deseó. Habla de una autoridad espiritual. La efectividad ministerial no va a surgir del mero título. Soy el pastor, entonces tengo autoridad inherente. No.
sino proviene en primer lugar de un llamado divino. Y ese es evidente mediante su fruto en la vida de la persona que es llamada. Así que enfatiza que los oficios ministeriales, tales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no son meramente títulos. Cristo otorga esos oficios junto con los dones necesarios para poder ejercerlos eficazmente. Así que, hermanos, cada función de estas personas puestas dentro de la iglesia, necesariamente debe tener un don que lo respalde. Necesariamente. Cada función dentro de la iglesia debe tener el don que lo respalda. Porque una vez más, al igual que toda la iglesia, si alguien ejerce un cargo o un trabajo, ese cargo, trabajo o actividad debe estar respaldado por el don que le fue dado. Hace muchos años, ¿verdad? Me acuerdo que uno de los hermanos predicadores, un pastor ya antiguo que ya falleció, nos decía en una clase que cuando él iba a campañas evangelísticas, él veía a muchos pastores y había miembros de las iglesias, ¿verdad? Veía diáconos y todos, y decía él, con todo esto me he dado cuenta muchas veces, y se los digo, se los digo aquí entre nosotros, dice, me he dado cuenta que en las iglesias hay pastores que deberían de ser diáconos, y hay diáconos que deberían ser pastores, porque dice, no tienen el don que los respalda. Hay un pastor, o hay pastores, que no tienen el don de la enseñanza que debe respaldarse, pero tienen el don de servicio y son muy activos y en todo ello, pero no tienen el don de la enseñanza. Y viceversa. El mismo también hay diáconos que tienen un don de la enseñanza que debería ser así. Ahora, lo que estoy diciendo con todo esto, hermanos, es que cada una de las actividades ministeriales aquí mencionadas no son meros títulos, son posiciones que están respaldadas con los dones que Dios da. Cristo otorgó esos oficios juntamente también con dones necesarios para ejercerlos eficazmente. Aquellos que lo ejercen sin el respaldo divino del llamado y sin el don que lo capacita, desprestigian el ministerio. Así que la frase pastores y maestros podía indicar que no todos los maestros son pastores y que todos los pastores deben de ser maestros. La frase, y él mismo constituyó, subraya que Cristo es quien es el que otorga esos ministerios. No es que alguien lo apetece, no es que alguien lo desea, no es que un grupo lo elige. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Cuando hablamos del gobierno congregacional, no estamos hablando de una democracia que dice, bueno, todos vamos a respaldar y ahora tal persona va a ser el pastor de nuestra iglesia. No es así. La iglesia simplemente, hermanos, la iglesia simplemente reconoce el don, el llamado que Dios ha puesto y luego simplemente lo impulsa para que sea lo que Dios lo llamó. Pero no se trata de una elección democrática para poner a alguien en algún lugar. No es así. Tiene que ser respaldado por un llamado y por un don para ejercer dicho ministerio. Así que entonces es Cristo quien otorga estos ministerios, porque Él es quien los constituye, los establece. Y no es una elección humana, ya sea ni el deseo propio ni el deseo de otros. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto que el apóstol Pablo está enfatizando la unidad del cuerpo, pero ahora en otro aspecto, en el crecimiento. Si no hay unidad en el cuerpo, no hay crecimiento. Ahora, una vez más, volvamos y quitamos de nuestra mente el concepto que tengamos o el prejuicio que tengamos acerca de la unidad. No estamos hablando de la unidad en el sentido de que todos pensemos igual. No estamos hablando de unidad en el sentido de que todos tengamos los mismos gustos. No hablamos en el sentido de unidad que todos nos caigamos bien unos a otros o que todos podamos tener compañerismo unos con otros, que qué bueno que podamos tenerlo, pero no estamos hablando de esa unidad. No hablamos de esa unidad. Ya hablamos de la unidad que el apóstol Pablo quiere mencionar, la unidad del espíritu, la unidad doctrinal, la unidad en la diversidad de los dones y ahora la unidad en el crecimiento. Ahora, hasta aquí entendemos que un cuerpo sano sigue, hermanos, este parámetro. Tiene dentro de esa iglesia estos hombres con capacidad de dones para ejercerlos. Por lo que dice aquí, versículo 11, él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Dónde los constituyó el Señor? En el cuerpo, que es su iglesia. Ahora no dice, en un cuerpo puso a unos pastores, en otro cuerpo puso a evangelistas, en otro cuerpo puso a profetas y en otro cuerpo puso a apóstoles. No, estos están dentro de el mismo cuerpo, la misma iglesia. Y si no hay una funcionalidad de estos, el cuerpo crece deforme. Ya hablamos acerca de la deformidad del cuerpo. Ahora, para terminar, hermanos, esta noche, este pasaje, hay una serie de preguntas que debemos hacernos de estos versículos y de acuerdo a lo que Pablo nos está enseñando en estos versos. Si ha quedado entendido que los cuerpos, para mantenerse uniformes y crecer en unidad, deben crecer en armonía, y si uno crece más que otro se vuelve deforme, y si un cuerpo no hay una actividad del miembro se vuelve deforme, y si en un cuerpo algunos nada más trabajan y otros no trabajan, se vuelve deforme. Entonces, pensando en esto, hermanos, y pensando en lo que Dios ha puesto dentro de la iglesia para que el cuerpo pueda ser concertado, pueda ser unido, para que el cuerpo pueda ser armonizado, Dios puso en la iglesia a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. ¿Hasta ahí tenemos duda, hermanos? ¿Hermanos? ¿No? Entonces, ¿qué le dio el Señor a la iglesia para que crezca uniforme? Esto, para que crezca uniforme, le dio estas posiciones para que los lleve a ese punto. Para que la iglesia pueda crecer de acuerdo a la cabeza y para que la iglesia pueda crecer en armonía en la actividad unos con otros. Para que pueda crecer de acuerdo a la cabeza y en armonía con otros, Dios puso a estos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas para que hagan esa labor y llevar al cuerpo en esa armonía. Bueno, así que entendiendo esta verdad, ahora contestemos 4 preguntas sencillas y culminamos respecto a eso. Primero, ¿estos dones son dados a toda la iglesia? Esto que se refiere al versículo 11, porque son hombres en posición con dones específicos. ¿Estos dones son dados a toda la iglesia? No, porque el apóstol Pablo dice más adelante, no todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser mano, todos pueden ser pie. ¿Recuerdan en Corintios? No todos pueden ser eso. Entonces no fue dado a toda la iglesia. Estos dones son posiciones que Dios da de manera exclusiva. Él mismo constituyó, Él elige. Así que no es dada a toda la iglesia en término general. Estos dones son exclusivos de alguien y Dios los elige para que sean dados específicamente a alguien. No es para toda la iglesia. Es la primera pregunta respecto a esto. La número 2, estos dones, estas posiciones y dones, ¿están vigentes hoy día? ¿Estos dones con estas posiciones están vigentes hoy día? Bueno, nuestra respuesta es sí y no. O sea, dirá, bueno, ¿cómo? Sí y no. No puedo ser tajante en decir sí, tampoco puedo decir no, porque en realidad hay unos que sí y hay unos que no. Pero tengo que explicar esto. Hay que entender el contexto en que se desarrolla la utilidad de estas posiciones y también en la utilidad de los dones. Y ese desarrollo y utilidad de la que se menciona aquí fue al inicio de la iglesia. El apóstol, que se menciona aquí, él puso a unos apóstoles. El apóstol a que se refiere aquí es alguien que fue llamado por Jesús, anduvo con él y su función era establecer el fundamento sobre la cual la iglesia iba a descansar. Esa era la función de un apóstol. Un apóstol llamado por Jesucristo fue llamado para establecer el fundamento sobre el cual la iglesia que Cristo edificó va a descansar. Y es precisamente también la misma función del profeta. El profeta y el apóstol tenían esta función dentro de la iglesia inicialmente, establecer el fundamento sobre el cual la iglesia va a crecer. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice ahí, 2:20 dice, leamos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, ¿cuál era la función de un apóstol y profeta dentro de la iglesia? Establecer el fundamento sobre el cual iba a crecer la iglesia.
Ahora, una pregunta, hermanos. Ese fundamento sobre el cual iba a crecer la iglesia que estaba iniciando precisamente en esas épocas del primer siglo, que estaba comenzando, ese fundamento ya se estableció. Hermanos, ¿cuál es el fundamento? No, el fundamento, ¿cuál es? Bueno, el fundamento no es Cristo, hermanos. Cristo es la principal piedra del fundamento. Es decir, es lo principal del fundamento, pero no es el fundamento Cristo. ¿El fundamento qué es? Es la doctrina, hermanos, la doctrina bíblica, la enseñanza. La doctrina es el fundamento de la iglesia, lo que se estableció como fundamento sobre el cual la iglesia va a crecer. Ahí va a crecer sobre esta doctrina, sobre la enseñanza que los apóstoles y profetas dieron. Los apóstoles comenzaban con autoridad de parte del Señor Jesucristo, comenzaban a enseñar acerca de Él. Así que la enseñanza que hoy día tenemos debe ser autoritativamente apostólica. Por eso podemos decir que una característica de la doctrina es una doctrina apostólica, porque estamos bajo el fundamento de los apóstoles. Ahora dice el apóstol Pablo que si alguno pone sobre este otro fundamento, como cualquier otra cosa que edifique sobre ello, es un fundamento equivocado, erróneo, es un solo fundamento. El mismo apóstol Pablo dice que si algún ángel u otro hombre viene y da otro evangelio que el que ellos han dado como fundamento, entonces es anatema. No hay manera, no hay forma de que alguien pueda añadirle a la doctrina, a las doctrinas fundamentales, la muerte sustitutoria de Cristo, redentora de Cristo, la venida de Cristo, la resurrección de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios como suficiente. Todas esas doctrinas que los apóstoles enseñaban y las tenemos en todas las cartas son el fundamento de la iglesia. Ahora, la piedra fundamental es Cristo. Es la roca que sostiene o que, ¿se acuerdan que hablábamos de esa roca también en este pasaje, en 2:20 de la ocasión pasada? Es la roca que se pone en la esquina, que mantiene, que refuerza la unión de ese fundamento. Si la piedra principal no refuerza esto, el fundamento no sirve. Por lo tanto, cualquier doctrina que no tenga por propósito glorificar y honrar a Cristo y su obra, es una doctrina equivocada. No es correcta, no es adecuada. Así que entonces, ¿cuál era el propósito de los apóstoles y profetas? Poner el fundamento. Ahora, ese fundamento ya está puesto. Ya tenemos la palabra escrita, ya no ocupamos de profetas que nos revelen. No ocupamos ningún profeta. La revelación fue cesada, fue entregada. Aquí está la palabra. Ya no requerimos profetas. De pronto, si alguien dice y nos comienza a decir, bueno, es que yo recibo una revelación de parte de Dios, y dicen, bueno, pero mi revelación es correcta porque está de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que la Biblia dice. Bueno, si la revelación que tú recibes es igual que la que tenemos en la palabra de Dios, ¿para qué queremos tu revelación? Tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, hermanos, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. No hay forma, hermanos, que alguien reciba una nueva revelación. No hay manera que alguien reciba nuevas cosas. Si recibe nuevas cosas, entonces echa por tierra el fundamento establecido, el fundamento de los profetas, que fue entregarnos la palabra revelada. En su momento, cuando Pablo, Juan y todos aquellos, Pedro y todos aquellos apóstoles comenzaban a establecer las iglesias y el fundamento, no teníamos el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento estuvo siendo revelado por estos profetas, fue dado, fue escrito, aquí está, aquí lo tenemos, y este es el fundamento del apóstol y los profetas. Está aquí, hermanos, en la Biblia. El fundamento de los apóstoles y profetas lo tenemos en la Biblia. Ahora, si ya lo tenemos, si ya tenemos a los profetas y a los apóstoles, ¿tenemos entonces apóstoles y profetas para ahora? Si su función se cumplió, hermanos. Hermanos. No, pero sigue siendo la utilidad apóstoles y profetas. Sí, ¿en dónde, hermanos? Aquí. La iglesia necesita lo que hicieron los apóstoles y profetas. ¿Y dónde está? Aquí en la Biblia. Por lo tanto, hermanos, ¿es necesario el fundamento de los apóstoles y profetas para la iglesia? Sí. ¿Y dónde lo tenemos? ¿En una persona? No, lo tenemos en la Biblia. Porque no se puede desechar, hermanos. Si Dios lo puso en la iglesia para crecer, en su tiempo, en el primer siglo, los tenían en persona y hacían su función. Terminaron, murieron. ¿Y ahora qué tenemos? El fruto de eso.
¿qué sigue permaneciendo? La palabra escrita, la palabra del Señor. Por lo tanto, los profetas y los apóstoles aquí mencionados, los tenemos todavía y aquí están en la palabra. Ahora, algunos dirán, bueno, también se puede decir que los apóstoles pueden ser los misioneros. Sí podemos decirlo en cierta manera, porque porque apóstol significa uno que es enviado, apostello, uno que es enviado. Y la palabra misionero viene precisamente de lo mismo, uno que es enviado. Y de hecho, se menciona a Timoteo, se menciona a Bernabé como apóstoles también, unos que son enviados, que fueron enviados a diferentes iglesias, pero no en el sentido de apóstoles dados a la iglesia para cumplir el fundamento de los apóstoles y profetas. No, no es lo mismo. Y pueden decir también que un profeta, pues es un predicador, y ciertamente también un profeta es un predicador porque la palabra profeta viene de proferir, y un predicador también viene de proferir. Un profeta profería la palabra revelada, un predicador profiere la palabra que ya se reveló. Pero no pensemos en ese sentido, hermanos. Simplemente, sí tenemos todavía profetas y apóstoles para la edificación de la iglesia, sí, y lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Aquí están. ¿Necesitamos profetas? ¿Dónde están los profetas? Aquí están. ¿Necesitamos apóstoles? ¿Dónde están? Aquí están, en la palabra. Es como cuando Abraham le dijo a aquel rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No quiere decir que cuando aquel rico estaba hablando de esto, que aún estaba viviendo Moisés y los profetas. Está diciendo lo que ellos escribieron, ahí está, óiganlos. Así que, hermanos, tenemos hoy día apóstoles y profetas, humanamente como hombres y como posiciones. No, tenemos sus escritos que nos fueron dejados y que siguen sirviendo. Ahora tenemos en la iglesia, hermanos, evangelistas. Sí, esta función prosigue. Desde el inicio de la iglesia hasta ahora es necesario que alguien con el don de evangelista lleve el mensaje del evangelio. ¿Tenemos pastores y maestros en la iglesia? Sí, la misma función desde la primera iglesia hasta ahora sigue necesitando la iglesia todavía. Se sigue ocupando. Así que, hermanos, ¿estos dones están vigentes? Hermanos, ¿sí y no? Sí y no. Sí en el sentido de la utilidad necesaria para la iglesia y no en el sentido de personas visibles dentro de la iglesia, como los apóstoles y profetas. Ahora, número 3, ya para casi culminar, hermanos. ¿Puede una iglesia funcionar sin estos dones de posición? ¿Puede una iglesia funcionar sin estas posiciones con los dones que Dios ha dado? Es decir, ¿podría una iglesia funcionar sin un pastor, sin un evangelista? ¿Podría la iglesia funcionar sin el legado de los apóstoles y profetas? ¿Podría una iglesia funcionar así? ¿Puede una iglesia funcionar? Miren, hermanos, hay muchas iglesias, muchísimas iglesias sin pastores. Y la pregunta es, ¿pueden funcionar como iglesias? Y algunos van a decir, sí. Y les voy a decir tajantemente que no es posible. No. ¿Por qué, hermanos? Porque de hecho sería un cuerpo, en primer lugar, deforme. Pero no solamente deforme, también inservible. Es un cuerpo sin servicio, inservible. ¿Por qué? Miren, vamos a verlo rápido. ¿Por qué una iglesia no podría funcionar sin estos dones de posición que Dios ha dado en la iglesia? Lo veamos rápido. Versículo 12. Léanlo por favor, hermanos. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si no hay estas personas dentro de la iglesia no puede ser ¿qué? Perfeccionada. Es decir, equipada, madurada para poder hacer el ministerio. No hay quien la equipe para que cumpla su funcionamiento. Segundo, no puede desarrollar el ministerio de la iglesia. La iglesia cumple un ministerio, no puede hacerlo porque no está siendo equipada. Y tercero, no puede ser edificada porque no sería el edificio que Dios quiere que sea ese cuerpo. Así que si no hay estas personas dentro de la iglesia no cumple la función, no puede ser perfeccionada, no puede ser equipada, no puede crecer, no puede reproducirse. Vean el versículo 13. También, versículo 13 dice, hasta que todos, leamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, si no hay estas personas dentro de la iglesia no llegaría a la unidad de la fe, cada uno cada uno creería lo que mejor le pareciera, porque no hay unidad de fe, no habría unidad doctrinal, no habría un cuerpo de fe que pudieran creer, simplemente cada quien creería lo que quiera creer. No conocerían realmente al Hijo de Dios en toda su extensa gloria humana y divina. Tendrían un conocimiento parcial, superficial y equivocado de Cristo. Por lo mismo, nunca llegarían a la figura del varón perfecto ni a su medida, porque para eso se requiere a estas personas. Versículo 14, tampoco, dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, leamos hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces también, si no hay estas personas dentro de la iglesia, serían niños fluctuantes, serían inconstantes, estarían a merced de cualquier falso predicador y de cualquier falsa doctrina continuamente. Y por último, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nunca crecería el cuerpo, estaría anémico, enfermo, debilitado, deforme. Y eso no es una iglesia. No es una iglesia, hermano. Así que, ¿puede una iglesia funcionar sin los oficiales que Dios ha puesto dentro de la iglesia? Sin los hombres con las posiciones y dones que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Puede funcionar, hermanos? No puede. No se puede. No se puede porque esas funciones con los dones que Dios ha dado, lo ha dado para que la iglesia pueda crecer en unidad o que pueda crecer uniformemente. Así que todo lo contrario, cuando estos dones de posición dados por el Señor están dentro de la iglesia, el cuerpo comienza a crecer de manera sana y armoniosamente. Y se resume el efecto de estos dones que Dios ha dado en el versículo 16. Así culminamos. Leamos versículo 16. Entonces, ¿qué pasa cuando sí están estos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Qué sucede cuando están en la iglesia? Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, ¿quién ayuda a la iglesia, hermanos, para que cada miembro se vincule por las coyunturas correcta y adecuadamente y para que cada miembro pueda desarrollar la actividad propia que ha recibido en un don? ¿Quién ayuda? Pues los hombres que ha puesto el Señor en la iglesia. Si no los hay, no hay crecimiento, no hay capacidad, no puede avanzar, es deforme y faltan muchas cosas. Pero si lo hay, entonces se comienza un proceso de crecimiento. Ahora, puede que lo hay y está. ¿Eso garantiza el crecimiento uniforme? ¿Garantiza el crecimiento uniforme, hermanos? No, porque todavía hace falta que los miembros desarrollen su actividad de acuerdo a su don. Si no la desarrollan, entonces un miembro no va a crecer. Y si no crece un miembro, el cuerpo es deforme. Así que preguntémonos en esta noche, hermanos, ¿seré yo acaso la causa de que el cuerpo de esta iglesia no crezca como deberá crecer en armonía, crecer precisamente en esa unidad de crecimiento? ¿Seré yo la causa? ¿Seré yo la causa de eso? Porque probablemente yo tengo años viniendo a esta iglesia y no estoy haciendo absolutamente nada, no cumplo ninguna función. Entonces pregúntate, ¿no será que seremos la causa de que el cuerpo de Cristo de esta iglesia se esté deformando? Vamos a orar, por favor. Señor, te suplicamos en esta noche que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros comprender
cuán importante es que veamos ese regalo de amor precioso que nos has dado, que son los dones, que no son un adorno para nosotros, que es una utilidad necesaria dentro de la iglesia. Te ruego, Padre, que cada uno pueda, en una búsqueda personal contigo, Señor, el encontrar esos dones y comenzar a desarrollarlos. Te ruego en el nombre de Cristo, Padre, que podamos cada uno de nosotros unificarnos y poder, Señor, a través de los dones que nos has dado y la funcionalidad de estos, coordinarnos con aquellos que tú has puesto aquí, Padre, para que puedan ayudarnos a unirnos en las coyunturas, para estar eslabonados adecuadamente y para que podamos cumplir una función adecuada en tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a mantener esta armonía, dirección y sujeción en esta parte, Señor, de lo que tú has puesto, a quienes has puesto dentro de la iglesia. En tus manos nos ponemos, Dios. Te alabamos, te bendecimos y queremos suplicarte que nos permitas crecer de manera uniforme, armoniosamente, como un cuerpo que te ha de glorificar y honrar, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a culminar nuestro tiempo con peticiones.